Uno de los libros más intrigantes de la Biblia es el de Daniel, dividido entre relatos históricos y proféticos. El libro presenta personajes y reinos importantes del antiguo Cercano Oriente. Pero, ¿quién fue este profeta? ¿Cuáles son los reyes presentados en este libro? ¿Hay por acaso evidencia que compruebe la existencia de estos monarcas y de la veracidad de los escritos de Daniel? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Las Sagradas Escrituras presentan a Daniel como un joven judío cautivo en tierras babilónicas. Pero ¿quién fue él y cómo llegó hasta Babilonia? Daniel fue uno de los príncipes de Judá que fue deportado, fue llevado cautivo hasta las cortes de Babilonia. Su nombre Daniel significa juicio de Dios o Dios juzga. En el libro que lleva su nombre, en el capítulo 1, verso 3, se lo identifica como formando parte del linaje real. O sea, una persona criada, digamos, en un ambiente especial desde el punto de vista material y económico, pero también con una buena formación espiritual. Nabucodonosor, él llega, ¿no es cierto?, a Jerusalén, cuando él viene regresando desde Egipto, regresando, ¿no es cierto?, hacia Babilonia. Había hecho algunas incursiones bélicas ahí en Egipto, y antes de regresar definitivamente a Babilonia, él hace un pequeño saqueo en Jerusalén, y ahí se lleva entonces, aparte de estos cautivos, también saca algunos elementos del templo. Él después tuvo otras incursiones y finalmente ahí termina siendo destruida la ciudad y el templo, algunos años después. Nabucodonosor decide llevarse a un grupo selecto de jóvenes de alta alcurnia, bien educados, de Jerusalén y de Judá. El rey se preocupó por elegir muchachos de buena apariencia, de buen entendimiento, que de alguna manera se venían a los propósitos de Nabucodonosor. De manera que Daniel no tenía para entonces más de 20 años, quizá, es llevado con otros jóvenes judíos a Babilonia. Al él llegar a las cortes de Babilonia, debió haber quedado impresionado. La entrada de Istar, con esos grandes leones, sin pensar que en algún momento dado de su vida se enfrentaría a algunos de ellos. Dragones, losas en las paredes, colosos alados, toros alados, y arquitectura que se parecía a la de los asirios. Cuando él entra a esta casa del saber, donde hay escribas que se preparaban en el cuneiforme y en otras lenguas, el arameo, que se convirtió en la lengua principal de ese momento dado, y desde antes, desde el tiempo de los asirios, él quedó impresionado, porque allí lo había llevado Dios con un propósito que él jamás se había imaginado. Con el pasar de los años, Daniel comienza a desarrollar un papel importante en la política del Imperio Babilónico. ¿Cuáles fueron los hechos que hicieron de este joven cautivo un asistente del rey? Daniel, al igual que otros jóvenes élite de los diferentes reinos que habían sido conquistados por los neobabilonios, fue llevado a la escuela para aprender las artes de la astrología, para aprender el lenguaje, para aprender el cuneiforme. Nos dice el relato bíblico que en el primer tiempo Daniel y tres amigos que se nombran, todos por nombre, decidieron ser fieles a Dios en todo, inclusive en la alimentación, en cosas que tenían que ver con su, digamos, desarrollo intelectual y su desarrollo académico. Él, en primer lugar, estaba siendo fiel
Él no estaba participando de la mesa del rey. La mesa del rey era más que comer cerdo o cualquiera de los alimentos que estaban prohibidos para los judíos. Implicaba participar de comida ofrecida a los ídolos, la cual él se negó a participar. Durante unos 3 años aproximadamente, ellos, Daniel y sus amigos y muchos otros, estuvieron en la ciudad de Babilonia, estudiando en la universidad, y cuando terminó este periodo de preparación, de formación, rindieron el examen final, y dice la Biblia que tuvieron las notas más altas, muy superiores a cualquier otro joven que había hecho con ellos ese curso intensivo. Por lo tanto, el rey Nabucodonosor decidió emplearlos a ellos allí mismo en Babilonia. Así que tendríamos que entender de que Daniel en realidad cumplió una función más bien política, de estadista. Él trabajaba en la corte, era un asesor del rey en cuanto a lo que los reyes en la antigüedad usaban de tener muchos sabios, adivinos que lo asesoraban. Pero bueno, Daniel estaría en la categoría de los sabios. Además de esto, que es un aspecto netamente político, hay un servicio que Daniel está prestando a Dios. Daniel se transforma en un misionero en Babilonia. Es interesante observar que en ese periodo hay 3 profetas que están actuando simultáneamente. Jeremías actúa allí en lo que quedaría después del sitio de Nabucodonosor en Judá. Ezequiel, el profeta Ezequiel, queda con los cautivos fuera de Babilonia, y Daniel es el cautivo entrenado para relaciones diplomáticas dentro de Babilonia. O sea, Daniel era un misionero de Dios en las mismas entrañas del imperio neobabilónico, colocado en la corte del rey Nabucodonosor. Más adelante, cuando el rey Nabucodonosor, él está turbado porque no recuerda ni siquiera el sueño que había tenido, es Daniel, juntamente con sus amigos, quien le descifra el sueño, le recuerda el sueño y le dice su significado. Daniel fue muy gravitante, dio consejos muy oportunos al rey, lo confrontó varias veces con Dios. A través de su ministerio también él le salvó la vida a varios de sus colegas. Más adelante, aparentemente, Daniel no es consultado durante el reino de Nabonido, y Belsasar apenas recordaba a este anciano del cual le habían hablado, del cual había un recuerdo que había venido, había llegado hasta Babilonia juntamente con los cautivos. Y cuando se escribe en la pared, entonces es que se llama a Daniel nuevamente, y él entra a tener un papel estelar en la historia de Babilonia, ahora en el ocaso de aquel gran reino. El imperio neobabilónico se destaca en la historia por un gran poder y por la belleza de su capital. ¿Cómo era la ciudad de Babilonia y qué evidencias se encontraron en esta metrópoli? Babilonia fue una ciudad muy antigua. El registro bíblico indica que fue fundada por Nimrod, poco después del diluvio. La palabra Babilonia viene de una palabra acadia, que es Babilú, que significa puerta de Dios. Babilonia estaba situada en la zona conocida como Mesopotamia, o tierra entre ríos. Estaba entre el Tigris y el Éufrates, una ciudad que florecía y permitía que el río pasara a través de ella. Esta ciudad al principio era una ciudad grande, importante, pero con el tiempo fue creciendo. En el tiempo de Nabucodonosor llegó a tener una extensión de 16 kilómetros de perímetro. Era una de las ciudades más grandes de la antigüedad. Y además una de las ciudades más seguras, porque estaba atravesada por el río Éufrates, estaba amurallada, tenía una doble muralla, tenía un foso en medio de las murallas y prácticamente era imposible de tomar esa ciudad. Babilonia estaba situada en lo que hoy es la
el actual Irak. De hecho, las ruinas se pueden todavía ver en los suburbios de Bagdad. Evidencias de su existencia hay muchas. Se hicieron diversas excavaciones arqueológicas, más o menos a partir del año 1899, y no se han detenido. Han habido pausas, sin embargo, pero se ha hallado uno de los portales grandes de Babilonia, que es la Puerta de Ishtar. También se encontró uno de los templos importantes del dios principal de Babilonia. Hasta el día de hoy también, si uno va, uno ve que hay montículos que se llaman tel, en donde se nota que debajo hay estructuras hechas por el hombre, porque son muy rectos, muy cuadraditos. Muchos dicen, bueno, aquí están los muros, aquí hay una posible fortaleza, acá hay un templo. Gran parte se ha excavado, pero todavía falta. Ya hay registros antiquísimos de la existencia de Babilonia como ya ciudad importante, registros acádicos anteriores al segundo milenio antes de Cristo. Están los anales de Sargón, que mencionan especialmente a Babilonia. La ciudad de Ebla, en una ciudad descubierta allí en la década del 70 del siglo pasado, en Siria, menciona a Babilonia en una relación intercomercial entre las dos ciudades. También se encuentra mencionada en los registros asirios. O sea, hay una amplia documentación, no solo escrita, sino arqueológica, que muestran de la existencia de Babilonia, no solo de su existencia, sino de su importancia. Babilonia era una ciudad gravitante en los destinos de la historia de aquella época. De manera que Babilonia nos deja una información y un recuerdo de una enorme ciudad, pero que cayó en manos de sus enemigos porque evidentemente no estaba protegida por Dios y que de alguna manera también fue enemiga del pueblo de Dios.